considerado uno de los médicos más importantes en el mundo. En 1988 realizó exitosamente el primer trasplante de corazón en México. El doctor Rubén Argüero fue pionero a nivel mundial en realizar implante de células madre en corazón. En 2014 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es fundador del Consejo Nacional de Cirugía de Tórax, donde fungió como secretario hasta 1994. Su labor de investigación en el campo de la cardiología médico-quirúrgica se refleja en la autoría de más de 200 trabajos. Amigos de Palabras Mayores, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana tenemos un invitado de primer nivel, un invitado internacional. Es un doctor en toda la extensión de la palabra. Gracias a él, en México se hacen trasplantes de corazón desde los años 80. El señor Rubén Argüero, muchísimas gracias, doctor, por recibirnos aquí en su espacio dentro de la Universidad Nacional. Encantado. Muchas gracias. El día de hoy quisiéramos saber un poco pues, de esta larguísima trayectoria, por supuesto de aquel primer trasplante, pero yo quiero ir un poco antes primero. ¿Usted siempre quiso ser médico? Una vez que entré no quedaba otro camino. Bueno, es una carrera demandante. No, lo que ocurre es que la decisión fue un poco curiosa. Estaba convencido, por supuesto, porque ese es era el ambiente familiar, hacer una carrera. Desde luego en aquella época las escuelas de gobierno excelentes, como debe de haber todavía unas que otras, porque no todas son malas, claro, ni todas son excelentes, pero tuvimos la fortuna en ese ambiente de casi, y coincidió, de que para entrar a una escuela X había que hacer un examen, para entrar a la normal superior había que hacer un examen, para entrar a la universidad había que hacer un examen. Y parece que la vida de muchos profesionistas, en particular el médico, está hecha a base de muchos exámenes. El hecho es que llegó la preparatoria y qué tronco había que entrar. En aquel entonces eran muy limitadas las opciones. El tronco de ingeniería, el tronco de filosofía, el tronco de biología, y eran muy poquitos. En el caso del que habla, era el tronco de biología, y de esas se derivaban odontología, veterinaria, biología y medicina, y estaba relacionado con esta acción de ciencias biológicas. Y imaginando cuál sería mi futuro, no me imaginaba de otra manera más que tratar de entrevistar o trabajar con el semejante. Y esa fue la decisión. Pero no me imaginaba como biólogo, ni me imaginaba como odontólogo, ni me imaginaba como veterinario, y en cambio sí estaba convencido de que ese era algo que me llamaba la atención. Y suena que por las razones correctas, además, porque es una carrera que tiene un lado muy noble, por supuesto, que es el de ayudar y salvar vidas y ayudar a que la humanidad permanezca en este planeta y podamos evolucionar con más años de vida y una serie de cosas, pero por otro lado también es una carrera que se presta mucho a la corrupción y a otras cosas. Sí, ¿no? Pero si la toma usted muy bien, es una carrera que ofrece una gran cantidad de satisfactores. Y creo que es un punto central en la escala de valores, el tener la enorme oportunidad de ayudar y que finalmente después de algunos años digan, usted... Claro. Hizo algo. Usted salvó a mi hermana o usted atendió a mi, qué sé yo. Y eso produce una enorme satisfacción, porque bueno, no dudo que esta emoción que produce que llegue un paciente y diga, usted me operó cuando yo era chiquito. Y se trata de un sujeto de 40 y tantos años. Y usted tiene muchos años de carrera, además le ha tocado muchos casos diversos. Muchos años así que de carrera, no muchos años de edad. No, de edad no, de carrera. La edad está por verse. No, de carrera, muchos años profesionales. Afortunados y
fabulosos años de carrera. Y es una carrera que requiere mucha pasión y mucho compromiso, pues son muchos años de estudio, ¿no? Es evidente, sin pasión, sin entusiasmo no funciona, y creo que no le encuentran el gusto aquel profesional que no se emociona, que no se entusiasma y que no siente la vibración con lo que hace. Y si además de esa enorme satisfacción le pagan, pues qué bueno, ¿verdad? No, fantástico, pero sí requiere unos sacrificios importantes, sobre todo una edad en que pues también la vida social demanda, ¿no? Y luego tienen pues que pasar noches enteras en los hospitales. Y olvida usted a la familia. También, esa es la otra etapa, la que sigue, muy clave. ¿Y contar con una familia que le apoye es clave. El poder lograr el equilibrio es absolutamente cierto. Porque de otra manera no funciona ese equilibrio, ni le encuentra sabor al vivir y al hacer cosas. Bueno, y remontándonos un poco a usted ya a sus años de universidad, termina la carrera y ¿qué sigue después? ¿Dónde se graduó? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé en la anexa a la normal, después fui a la normal, la Escuela Nacional para Maestros. A continuación, la única preparatoria que había, la preparatoria 1 de San Ildefonso, y de San Ildefonso, la Escuela de Santo Domingo. Yo fui de las últimas generaciones que pasamos por Santo Domingo. De hecho, despedimos la escuela y es una joya. Sí. Ahora que es el Palacio de Medicina y que hemos vuelto y que he tenido la oportunidad de participar en actividades académicas o de hablar frente a las generaciones nuevas, que esa ha sido una oportunidad enorme que me ha brindado la vida, y entonces es una emoción saber que ahí estudiamos, que ahí se fue las actividades finales de la carrera, que después de ahí vine a esta universidad ya como ayudante de profesor de cirugía, y ahora estoy en el departamento de cirugía. No, bueno, usted ha dado pasos muy exitosos y desde luego creo que el que es uno de los más importantes, porque supongo que usted no lo considera el único importante, es el de haber hecho el primer trasplante de corazón en México. Cuénteme un poco de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue el primero? ¿Por qué no había trasplantes antes? Lo que ocurrió en esa época que estábamos Perdón, porque estamos hablando de los 80. Sí, 88. O sea, no es hace tanto tiempo. No, uno pensaría 30 años. Fue el inicio de la cosecha de órganos a partir de un sujeto que había perdido la vida. Esto es ¿Qué pasaba con la donación? Por ejemplo, donar órganos antes de esta etapa. No había la donación, había el acuerdo de que la tía donaba o le podían sacar el riñón para ponérselo a un familiar. Esta mutilación que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo, y que personalmente digo, ahora que existe la posibilidad de obtener órganos a partir de alguien que ha perdido la vida, pues es el lugar ideal, obtener la cosecha a partir de eso. El programa de donación de órganos, el convencer a la población no ha sido sencillo. No, por supuesto que no. Y todavía no se dice que ya estamos en un país donde la cantidad de donaciones por cada millón de habitantes sea equivalente a otros países. Estamos un poquito lejos. ¿Cuál es la relación entre la gente que necesita o requiere un órgano y la que lo dona? Aquí voy a decir algo colateral. Lo que ocurre es que los medios de comunicación es de lo más importante. Cuando inició el programa Siembra en España, una frase contundente: dame una palanca y te muevo al mundo. Volviendo a los medios de comunicación, dame ojos, dame oídos, dame escenario, dame resultados, y muevo al mundo de los trasplantes. ¿Cuáles eran los factores, además de no haber órganos disponibles, los factores que tuvieron que vencer para llegar a hacer ese trasplante? Uno, primero, establecer un grupo de entusiastas que se trabajara, porque esto no es de un solo individuo, es de un grupo de trabajo, de un grupo de motivados, enloquecidos, enamorados de una idea. El síndrome de enamoramiento tiene que ocurrir, y entrar en esa psicopatología obsesiva, compulsiva, decir, tengo que hacerlo, y se hace. Ahora, había que vencer un pequeño problema en aquel entonces, el aspecto legal. No estaba ni regularizado, ni reglamentado, no existía norma al respecto. Uy, no, bueno, empezaron cavando piedra.
Desde cero, entonces. Eso fue el éxito más importante, creo, del mundo. Y no necesariamente para decir, lo voy a hacer ilegal, sino estábamos en un grupo de trabajo y había que hacer algo diferente, porque eso es lo que también caracteriza a los grupos de trabajo. No necesariamente repetir o hacer por hacer, sino, bueno, algo que sea diferente, pero en beneficio de alguien que más lo requiere. Y bueno, entonces primero había que establecer el marco legal para que eso pudiera ocurrir. Qué complicado. Pero ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo? No ocurrió. ¿Cómo que no ocurrió? No, está mal que lo diga públicamente, pero se dice ahora en forma muy satisfactoria y en forma ahora sí muy vehemente. Sí lo hicimos, pero ilegal porque no estaba legalizado. Muy bien, o sea, contracorriente. O sea, no estaba legalizado. ¿Y cómo? ¿Y el hospital porque lo permitió? Porque en medicina no se legaliza antes de que demuestre usted los hechos que son útiles a la sociedad. ¿Y entonces entra como parte de una investigación o qué? Entró en este caso con un poquito contracorriente. Esto ahora lo digo muy claro y qué bueno que ocurrió bien. Mire, de hecho hubo antes el provocar a la área más importante, que es el órgano de consulta del gobierno federal, y me refiero a academias, Academia Nacional de Medicina en particular, para que se procediera a la reglamentación, a la norma correspondiente y posteriormente a la legalización. Vuelvo a repetir, en medicina no se puede hacer una ley si no se ha demostrado que es útil a la sociedad. Entonces primero había que hacerlo, comprobarlo. Había que comprobar, y esto exigió que había grupos de trabajo haciendo los protocolos correspondientes. En nuestro caso, nosotros estábamos en el Centro Médico La Raza, compitiendo con varios lugares, compitiendo con el mismo instituto, compitiendo con el ISSSTE, compitiendo contra el mismo centro médico del mismo sistema de seguridad social, en que estaban convencidos todos de que era una carrera desenfrenada. Pero había gentes que dijo, no puedo hacer el trasplante si no tengo permiso. Y en cambio nosotros no pensamos de que voy a hacerlo en forma ilegal, sino estábamos convencidos, había que hacer algo, habíamos preparado todo el ambiente. ¿Qué significa preparar todo el ambiente? 40 años ya habíamos hecho trasplantes en perros, de corazón y de pulmón. De hecho, con uno de nuestros mentores académicos, el doctor Pacheco, hicimos 59 perros de trasplante de pulmón. Okay. Todo en fase experimental. Y luego vinieron trasplantes de corazón también en fase experimental. Pero el corazón no estaba. Entonces había que hacer el protocolo correspondiente. El protocolo y las normas y las conductas a seguir en laboratorio, en patología, en el corazón artificial. Estaba fuera del marco legal, puesto que no se había podido comprobar que era útil. No estaba permitido... En el mundo ya se había demostrado. Claro, claro, pero en México, digamos, no estaba permitido donar órganos. No. No, sí lo hicieron contracorriente por todos lados. ¿Quién fue el valiente? Tuvimos el privilegio de hacerlo. No, maravilloso, pero ¿quién fue el Así es. paciente? José Fernando Tafoya Chávez es el que iba a recibir el corazón, entre otros 3 que estaban ese día listos para recibir el corazón, de los primeros que se habían presentado ya con ese fin. Entonces, como a la hora, me dicen el donador le está bajando la presión, porque se le está haciendo el estudio, porque fue todo con mucho rigor. Diagnóstico, angiografía del cerebro, para saber si de veras ya no funcionaba, de estado metabólico del cerebro, para saber si ya no consumía de oxígeno, todo estricto, apegado a la ley, apegado a la norma, porque era parte del protocolo. Entonces el de terapia intensiva dijo, tengo que hacerle angiografía cerebral, llenado los vasos del cerebro para ver si funciona o no. Y en ese procedimiento le baja la presión. Y fue una angustia. Entonces, doctora, le bajó la presión al potencial donador. Y la respuesta fue, ¿ya está hecho el diagnóstico? Sí está hecho el diagnóstico, doctora. Pero en el proceso de la angiografía le bajó la presión y hay que hacer algo urgentemente. Bueno, dice, deje consultar con el director médico, por último. Entonces cuelga y seguimos luchando para entonces ya internen a los potenciales donadores. Los internamos 2 en un hospital y otro en otro hospital. Sigamos cuidando al potencial donador. Hay que hablar con la familia, se habló con la familia, todo había que hacerlo. En el momento de entrevistar a la familia, los padres dijeron categóricamente no.
No, doctor. No se había hecho Espérame antes. tantito, nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos. Usted no se vaya porque esto se está poniendo muy interesante.